Vale, hemos estado viendo estos días, hemos tenido como un recorrido. Esto no son tres cosas sueltas, sino que tenían que ver todo con un recorrido que tenía que ver con cómo acercarse mejor a nuestra sociedad. ¿Os acordáis que el primer día dijimos que tenemos un problema? Tenemos un problema que muchas veces es un problema teológico, un problema de nuestra comprensión, un problema del sistema operativo, decíamos. Y el problema del sistema operativo se llamaba la separación sagrado-secular. Cuando nosotros hacemos esa separación y pensamos que no todo es del Señor, que hay espacios que no son de Él, cuando no reconocemos a Jesús como Señor sobre todo, entonces hacemos una división, decimos esto es de Dios, esto no es de Dios. Y este problema nos impide un montón de cosas, nos impide ver el trabajo como un lugar de ministerio, nos impide ver la sociedad como un buen lugar en el que nosotros pertenecemos a esa sociedad y estamos ahí para influirla para bien. Pues bien, eso era el primer día. La segunda vez, el segundo mensaje lo tuvimos ayer en el capítulo 11, capítulo 13 de Hechos, y lo que decíamos en esa segunda parte es qué clase de iglesia, cómo es una iglesia que tiene un potente impacto en la sociedad, cómo es una iglesia que transforma no solo el lugar en el que está, sino que el Señor la usa para impactar el mundo entero, para hacer el paso, la transición de ser algo local a ser algo global, ¿no? Y esa es la iglesia de Antioquía, y veríamos 4 características que tenía la iglesia de Antioquía. Decimos que la primera es una iglesia en donde cada uno de ellos es un ministro, cada uno de ellos es un misionero. La segunda es una iglesia que sabe ver la gracia, que es capaz de ver la gracia en sí mismos, pero que es capaz de ver también la gracia en la sociedad. Decíamos que es una iglesia en la cual el acceso al liderazgo, el acceso a los lugares, a toda la iglesia en general, es algo que no tiene en cuenta ni el origen ni la clase social de las personas, sino que todos son tratados con igualdad. Y en cuarto lugar decíamos que es una iglesia generosa con las personas, las reparte, no pretende aglutinar, no pretende quedarse las personas, sino entiende que las personas han sido llamadas y como consecuencia utiliza este esquema: llamar, capacitar, enviar. A veces las iglesias me preguntan, ¿cómo podemos hacer para retener a nuestros jóvenes? Les digo, no los retengáis. Por favor, no los retengáis, enviadlos, ¿vale? Porque esta es la única manera de que esos jóvenes puedan tener una visión de para qué están aquí. Están aquí, todos los cristianos estamos aquí para la misión y como consecuencia, si los retenemos, los echamos a perder. Por lo tanto, pensar en este esquema constante de funcionamiento de llamar, capacitar, enviar, ¿vale? Y esto es lo que dejábamos ayer. Hoy no tendrá tanto que ver con la iglesia, sino tendrá que ver con cada uno de nosotros, con cómo podemos hacer para acercarnos, para comprender y para amar a la sociedad a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para acompañar a las personas que están de alguna manera buscando a Jesús? ¿Qué puedo hacer yo para acercarles más, para ayudarles a acercarse, ¿no? Y estamos hablando de una categoría que llamamos los posmodernos, ¿vale? Esta categoría de posmodernos no os tiene que sonar solo como gente de afuera, sino que todos nosotros somos gente que venimos con una cosmovisión. El cristianismo es una cosmovisión alternativa a cualquier otra, porque te explica todo desde el origen al final, por eso es una cosmovisión global. Pero todos nosotros venimos de una cultura de base. Por lo tanto, aquí todos somos cristianos o no cristianos, pero venidos de una cosmovisión tradicional, de una cosmovisión moderna o de una cosmovisión posmoderna. Por lo tanto, ahora la cosmovisión reinante en este lugar en el día de hoy es la posmodernidad. Y nosotros venimos de ahí, por lo tanto, incluso nuestro cristianismo, nuestra forma de entender el cristianismo está afectada de alguna manera por alguna de esas 3 cosmovisiones.
Bien, vamos a ver un poquito qué es eso de la cosmovisión posmoderna, porque no es solo una sola cosa. Y cuando hablo de posmodernidad, hablo de cosas que tienen varios nombres. A veces se le llama posmodernidad, a veces hipermodernidad, a veces ultramodernidad, a veces se le llama modernidad tardía, a veces se le llama modernidad líquida, las palabras que utilizó Zygmunt Bauman, ¿no? que hablaba de modernidad líquida, ¿no? Bien, todo eso es un conjunto de cosas al cual nosotros hoy, para analizarlo, le vamos a llamar posmodernidad, los posmodernos. Y dentro de la posmodernidad entran muchas cosas. Entra, por ejemplo, el consumismo, entra el individualismo radical. Todo eso son aspectos que forman parte de esta cosmovisión, y cuando hablo de cosmovisión quiero decir una forma de entender el mundo, una forma de ver el mundo, una forma de analizar qué es bueno y qué es malo. Todo esto se llama cosmovisión, ¿no? Pues bien, la cosmovisión en nuestro entorno, hoy en día, aquí en este entorno, es la cosmovisión posmoderna. Vamos a ir entendiendo la posmodernidad. La posmodernidad es todo un desafío para la espiritualidad, porque de alguna manera el cristianismo ha aprendido a relacionarse bien con la cosmovisión tradicional. El cristianismo nace dentro de una cosmovisión tradicional. La cosmovisión que había en Israel en aquel tiempo era una cosmovisión tradicional, donde lo que estaba bien y lo que estaba mal era lo que antiguamente, por generaciones, por siglos, habían dicho que estaba bien y que estaba mal. Por lo tanto, adecuarse era simplemente copiar lo que las anteriores generaciones habían dicho que estaba bien y que estaba mal. Ellos simplemente lo único que hacían era esto. Cuando se preguntaban, ¿qué debo hacer? Lo que hacían es, ¿qué han hecho los anteriores? Esto sería la forma de entender qué se hizo bien y qué se hizo mal en el pasado. El Evangelio nació en esa cosmovisión. Cosmovisiones ha habido muy pocas a lo largo de los siglos. Desde el Neolítico, 12.000 antes de Cristo, estamos hablando de que solo ha habido 3 cosmovisiones. Cosmovisión tradicional desde el Neolítico, porque antes es muy difícil analizar la cultura desde el Neolítico, pero desde el Neolítico hasta aquí, hasta más o menos el año 1500 aproximadamente, y en Europa, que no aparece la modernidad. Todo ese tiempo enorme en el mundo lo ocupa la cosmovisión tradicional. Todos los países del mundo vivían en cosmovisión tradicional, ¿vale? Por eso la figura de referencia en la cosmovisión tradicional son los ancianos, las personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos te pueden informar de qué se ha hecho. Fijaos que las discusiones en la cosmovisión tradicional se acababan con esta frase. La frase era esta: siempre se ha hecho así. Y esta frase de siempre se ha hecho así terminaba todas las discusiones que pudiera haber. Porque, claro, lo que estaba bien y lo que estaba mal tenía que juzgarse por cómo los anteriores lo habían hecho. Y las personas de referencia en la cosmovisión tradicional eran los ancianos. Pero en 1500 comienza en Europa un cambio de cosmovisión, provocado por muchas cosas, pero es todo el tiempo en el que aparece el renacimiento en el arte, en el que aparece el surgimiento de las ciudades, en el que aparece la reforma también como respuesta espiritual. La Iglesia siempre se ha ido adaptando, siempre se ha ido modificando, siempre ha ido adaptándose a predicar en el contexto que le ha tocado predicar. Nosotros los cristianos no elegimos el contexto, nosotros simplemente tratamos de relacionarnos con el contexto que hay en este momento. El Evangelio está hecho para una cosmovisión tradicional, pero se predica bien, se consigue comunicar bien con la cosmovisión moderna. En la cosmovisión moderna, lo que está bien y lo que está mal lo rige la lógica y la razón, no cómo se ha hecho en el pasado, sino qué es lo lógico, qué es lo razonable. Por lo tanto, la figura de referencia es el científico. La figura de referencia es una persona de media edad, es una persona que conoce la ciencia. La ciencia es la respuesta. Fijaos que es una respuesta que ya no viene del pasado, sino que viene de nuestra investigación. Es un momento mucho más humano. Los hombres, los seres humanos en el día de hoy, tenemos el control de todo, ¿no? Porque de alguna manera nuestra ciencia nos permite controlar las cosas. La frase de referencia que termina toda discusión en la cosmovisión moderna es esta:
Está científicamente demostrado que, y esto termina toda discusión, porque si está científicamente demostrado, no hay más palabra que decir en la cosmovisión moderna. Fijaos que el Evangelio también se relaciona bien con la cosmovisión moderna. El Evangelio, que era algo muy local de Europa prácticamente, se extiende por todo el mundo dentro de la cosmovisión moderna. Consigue comunicarse en todos los continentes con gente de todas las edades. La reforma es la respuesta de la Iglesia. E incluso la Iglesia evangélica, que es una vuelta de tuerca dentro de la reforma, es una forma de adaptarse a la espiritualidad de la modernidad. ¿Sabéis? Antes de la modernidad no existía algo así como lo que es la teología sistemática. La teología sistemática la inventamos con la modernidad, porque es la aplicación de la lógica, de la razón a la espiritualidad. Bien, como os decía, esto ha funcionado. Ahora, 1960, 1960 y pico, aparece la posmodernidad. La posmodernidad aparecerá ahí como una reacción a la modernidad y se extiende por todo lo que es el mundo occidental. No se extiende igualmente, o sea, no todas las regiones son igualmente posmodernas. Por ejemplo, Europa es muy posmoderna, pero Asia, África y América Latina no son tan posmodernas. Pero a la vez las ciudades de todo el mundo son muy posmodernas. Y tenemos que entender una cosa, una ciudad en Asia es una ciudad muy posmoderna. Shanghái, por ejemplo, en la China, es una ciudad muy posmoderna. En cambio, la mayoría de los chinos viven dentro de una cosmovisión moderna en las ciudades y viven una cosmovisión tradicional en el campo. Pensad una cosa, hoy en día más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Ya hemos pasado de la mitad del mundo que vive en ciudades. Y las ciudades de todo el mundo son bastante afectadas por la posmodernidad. La afectación de la posmodernidad viene por edades también. Aquí entre nosotros no todos estamos igualmente afectados por la posmodernidad. Tenemos, a partir de los 50 años para arriba, menos. De los 50 años para abajo, más, ¿vale? Y cuando más vas creciendo, cuando más edad tienes, menos. Y podemos tener en esta sala, podemos tener cosmovisión tradicional, podemos tener cosmovisión moderna y cosmovisión posmoderna. Yo diría que la tenemos. Entonces, esto es cristianos venidos de cosmovisiones diferentes. Bien, esto hace que nuestra comprensión del Evangelio venga de maneras distintas. Bien, donde ha entrado la posmodernidad, el Evangelio se encoge. Donde ha entrado la posmodernidad, el Evangelio disminuye, las iglesias disminuyen. Mirad que esto es lo que está pasando en todo el mundo occidental. Así como el Evangelio está creciendo y creciendo masivamente en todas partes, os decía, no hay momento de la historia donde un porcentaje de personas en el mundo tan grande sea cristiano. Estamos más cerca que nunca del regreso del Señor. El Señor dijo solo una cosa, solo hay una señal del regreso del Señor. Él dijo, cuando oigáis de terremotos, de guerras, esto no es el fin, dice el Señor. No os preocupéis, esto sucederá siempre, esto no es el fin. Pero cuando este Evangelio sea proclamado a toda criatura, fijaos, ¿cuándo el Evangelio había sido proclamado en todas las naciones? ¿En qué momento de la historia el Evangelio había sido proclamado a los países de África, de Asia, de todas partes? Había montones de sitios. Fijaos, hace 20 años había 11.000 etnias en el mundo que nunca habían tenido contacto con el Evangelio, pero en 20 años ha pasado de 11.000 a 7.000 el número de etnias que aún no han tenido contacto. Muchas de ellas son muy pequeñas, pero fijaos cómo el avance del Evangelio está haciendo que casi no queden etnias. Hoy en día 7.000 solo, pueden parecer muchas, pero son relativamente pocas con todas las que hay en el mundo que aún no han escuchado. Y probablemente en los próximos 20 años este espacio se va a cerrar del todo prácticamente. Entonces estamos más cerca que nunca de que se cumplan las palabras de Jesús, de que este Evangelio sea escuchado a la vez en todo el mundo. Bien, aunque el Evangelio crece,
el Evangelio disminuye en Europa. Donde se ha instaurado la posmodernidad, el Evangelio reduce. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos encontrado aún la forma de iglesia, que aún no hemos encontrado la forma de llegar a las personas que han entrado dentro de la posmodernidad. El Evangelio siempre se ha adaptado bien a cualquier cosmovisión, pero aún no se ha adaptado bien. Fijaos que el Señor normalmente lo que ha hecho ha sido crear un modelo de iglesia diferente. Iglesia católica antigua para la cosmovisión tradicional, iglesia protestante evangélica para la cosmovisión moderna, y probablemente el Señor está generando una nueva forma de iglesia, una nueva expresión de iglesia que va a relacionarse bien con la posmodernidad. Estamos por ver surgir cosas nuevas en el futuro, cosas que no hemos visto, cosas que incluso nos extrañarán a los que somos creyentes, pero el Señor va a crear una forma de iglesia que se va a relacionar con los posmodernos. Nosotros en nuestro país no notamos tanto. España es uno de los países en donde los cristianos evangélicos crecen más. Yo diría que el que crece más de toda Europa. Hace nada éramos 2.800 iglesias evangélicas, en este momento 4.300 iglesias evangélicas, un progreso del evangelio sorprendente. En nuestro país éramos el 0,2% de la población, hoy en día podemos estar tocando el 2%. Es por eso que los políticos nos vienen a buscar, no penséis que tiene otra motivación, pero realmente es que hoy en día somos un tanto por ciento ya significativo de la población en España. Pero sigue el problema con los autóctonos. Están conociendo el Evangelio en España las personas que han venido de otros países. En este momento hay muchas personas conociendo el Evangelio en nuestro país, pero vienen de otros lugares del mundo. Y en este momento el problema más importante es los europeos. ¿Cómo hacemos para que los europeos lleguen a conocer el Evangelio? Vale, para entender la posmodernidad me sirve una frase de Mario Benedetti. Mario Benedetti es un poeta uruguayo que falleció en el año 2009 y tiene frases chulísimas, Mario Benedetti. Pero una de ellas, que a mí me ayuda para explicar cuál es el problema, es este. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de golpe cambiaron todas las preguntas. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros hoy en día cuando intentamos... Nosotros teníamos el asunto medido, o sea, teníamos la forma de comunicar con los modernos fantástica, sabíamos hacerlo perfectamente y de golpe cambiaron todas las preguntas. De golpe ya nadie se preguntaba por todo aquello para lo cual nosotros teníamos respuestas. Y eso quiere decir que tenemos que generar otra vez respuestas para un montón de preguntas que son nuevas. Samuel Escobar dice, el Evangelio no ha cambiado con el tiempo, lo que han cambiado son las preguntas que la sociedad le hace al Evangelio. Y esta sociedad hace preguntas diferentes al Evangelio que las que se hacía la sociedad de hace 20 años, de 30 años. Y nosotros, el problema es que a veces seguimos contestando las preguntas de hace 20 o 30 años, las preguntas que nadie se hace. Había una pintada en una pared, ¿verdad?, que ponía, Cristo es la respuesta. Y alguien pintó debajo, pero ¿cuál es la pregunta? ¿No? Esto, claro, esta es la situación en la que nosotros vivimos en el día de hoy. La situación es que ya nadie se pregunta por las cosas que nosotros tenemos respuestas. Es decir, que tenemos que generar respuestas desde el Evangelio para preguntas nuevas que se hace la sociedad. Lo que ha ocurrido, un cambio de cosmovisión es mucho más que un cambio de generación. Las generaciones cambian. Cada vez las generaciones cambian más rápido. Antes una generación se consideraba 15 años. Hoy en día una generación se considera 5 años. En 5 años la manera de ver ha cambiado. Pero son cambios dentro de la misma cosmovisión. Lo que ha ocurrido, por lo que es tan grave, por lo que es tan complicada la adaptación, no es porque ha habido un cambio generacional. Los cambios generacionales son muchos y más rápidos, pero lo que ha cambiado es la cosmovisión. Es decir,
La cosmovisión es la manera con la que nosotros interpretamos el mundo. Son las gafas con las que vemos la realidad, lo que nos permite ver algo si es bueno o es malo. Nosotros lo analizamos a partir de nuestra cosmovisión. Y esto es lo que ha cambiado. Y es algo que no pasará. Hay gente que está diciendo, bueno, esto es una tormenta de verano. Esto de la posmodernidad durará 4 días. Mirad, las cosmovisiones cada vez duran menos, pero duran cientos de años. Pues lo que os decía, la cosmovisión tradicional, 12.000 antes de Cristo hasta el 1500 en Europa. Muchos viven aún hoy en día en cosmovisión tradicional. Vosotros vais a Kabul hoy en día en el Afganistán y esta gente piensa en cosmovisión tradicional aún. Ellos ni siquiera han pasado a la modernidad. La siguiente cosmovisión duró en Europa 500 años. Ya es mucho menos, mucho más corta. Pero esta generación, ¿cuánto durará? Esta cosmovisión no sabemos, pero puede que dure cientos de años. Y cuando esta pase, no volverá atrás a la anterior. Es decir, nosotros no podemos decir, me quedo aquí esperando a que las cosas cambien. No volverá a lo anterior, sino que generará una de nueva a la que de la Iglesia, si el Señor no ha venido antes, deberá aprenderse a adaptar para poder transmitir el Evangelio a esta nueva generación. Vale. Una cultura. Para entender una cultura, tenemos que entenderla que funciona por capas, una cultura. Una cultura funciona como una cebolla, ¿vale? Una cebolla va por aros cada vez más hacia adentro, cada vez más pequeños. La cultura es preferencias personales. Las preferencias personales es que a unos les gusta la montaña y a los otros el mar. A unos les gusta el pescado y a otros la carne. Estas son las preferencias personales. Cuando esas preferencias personales son muy globales, forman parte de la cultura, ¿de acuerdo? Más interior, las costumbres. Las costumbres acostumbran a ser locales o territoriales. Es la forma en la que hacemos las cosas aquí. Y si veis, pues dentro de España existen costumbres diferentes en un lugar para otro, ¿verdad? Tú te vas a Andalucía y pides una cerveza y te ponen una tapa, ¿vale? Y te vas aquí a Cataluña, pides una cerveza y te la pagas y ni siquiera te sirven la cerveza. Esto es cómo funciona el país, ¿no? En unos lugares te regalan y en otros lugares no te dan. La primera vez, a mí me pasó, la primera vez que estuve por ahí, por Andalucía, pedí la cerveza, me pusieron la tapa y digo, no, esto yo no lo he pedido. Claro, en Cataluña imaginaos regalar algo, pero ¿esto qué es? Esto es la ruina completa. No, pues la rechacé y dijo, no, si no la quiere, y se la llevó el hombre. Luego cuando vi que se la servían a todos los demás, digo, hecho el primo, pero totalmente. Estos son costumbres, son nuestras maneras de hacer, ¿vale? Y son locales, no son globales. Los terceros sí son mucho más globales, son los valores culturales. Más o menos cada país, cada etnia, por decirlo así, porque a veces dentro de un país hay más de una etnia, tienen sus valores culturales. ¿Qué es lo que valoran los franceses que es diferente a lo que valoran los ingleses, por ejemplo? Entonces, cada país tiene una forma de entender y valoran por encima unas cosas que las otras. Unos valoran mucho la puntualidad, ¿verdad? Cuanto más para arriba de Europa, y otros cuando más para abajo de Europa somos más flexibles, ¿no? Nosotros tenemos una cosa incluso que se llama el cuarto de hora de cortesía. Y es cortesía llegar tarde, ¿eh? Porque, en cambio, para los de Europa estás llegando tarde, ¿eh? Nosotros aquí nunca llegaríamos antes a una casa donde nos han invitado porque podemos coger a la familia en paños menores, ¿no? Entonces, hay que llegar un poquito después. Estos son valores culturales, ¿no? Y finalmente está la cosmovisión. La cosmovisión alcanza territorios mucho más grandes. Un español, un francés y un inglés son muy diferentes. Sin embargo, los tres son posmodernos. Los tres viven dentro del contexto de la posmodernidad. Vamos a tratar de entender más acerca de esto. Vale, entendiendo la posmodernidad, aquí hay muchas cosas, yo no las voy a comentar todas, porque si no, vosotros lo quedáis y si luego tenéis preguntas, pues me preguntáis. Pero para entender un poquito, surge de la decepción de la modernidad. Vale, vosotros habéis creado cohetes con los que podéis ir a la Luna, tenéis toda vuestra ciencia, pero con toda vuestra ciencia estáis a punto de cargaros el mundo, estáis destruyendo el planeta, habéis generado armamento nuclear que puede destruir nuestro planeta 7 u 8 veces, o sea, lo que habéis hecho está muy bien,
pero esto es un desastre, no queremos vivir como vosotros. Esto es lo que le dice un posmoderno a un moderno, ¿no? Habéis creado un montón de cosas, pero realmente es un fracaso en el fondo lo que habéis creado, ¿no? Y todo esto comienza a partir de esas manifestaciones. ¿Os acordáis del Mayo francés del 68? ¿Aún les suena esto a alguno? Las protestas antiguerra de Vietnam a partir del 64, 65, 66, todo esto, Berkeley, la Sorbona en París, etcétera, etcétera, todo esto genera toda una corriente de pensamiento de decepción con el pasado. Y de alguna manera lo recogen algunos pensadores europeos, especialmente el tema comienza filosóficamente, porque el tema de la posmodernidad realmente comienza en el mundo de la arquitectura. Hay una serie de edificios que comienzan a dibujarlo. Os muestro un edificio solo para que lo penséis. Un museo en Stuttgart, ¿vale? Un museo en Stuttgart en el que tú lo ves desde lejos y lo que estás viendo es un templo griego, ¿vale? Con su frontón, sus columnas, todo templo griego. Pero cuando te vas acercando, ves que hay piedras que es como si se hubieran caído del templo, ¿no? Y están al suelo, al lado del edificio grande. Y tú miras por el agujero que ha dejado la piedra y ¿qué es lo que ves? Un edificio interior que está hecho de hierro, está hecho de metal y está hecho de cristal, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mensaje del edificio? Es lo que ves no es lo que es. Hay otra realidad ahí detrás. No te confundas. Realmente lo que ves es solo apariencia. Tú no puedes conocer plenamente la verdad. La verdad es solo algo que es aparente, pero no te confundas porque hay una realidad detrás de esa verdad, ¿sabes? Está transmitiéndote pura ideología el edificio, ¿no? Y entonces los filósofos lo recogen y luego de la universidad, especialmente Universidad de París, autores como Derrida, Fichte, Lyotard, todos esos pasa a las calles y se convierte en un movimiento de masas, ¿no? Un movimiento totalmente social. Resignación, lo que vemos no tiene mucho remedio. Ya hemos probado con todo y sabemos que esto no hay nada que funcione. Hemos probado con el capitalismo y no funciona. También hemos probado con el comunismo y tampoco funciona. No hay ninguna de esas cosas que realmente... Hemos probado también con el cristianismo y tampoco funciona. ¿Entendéis? O sea, es la decepción, la resignación, porque no hay nada que realmente funcione. Y por eso la actitud hacia el mundo es una actitud de pleno cinismo, ¿vale? O sea, esto ni ha cambiado ni cambiará. La gente posmoderna es una gente muy decepcionada de todo, ¿eh? Están como de vuelta de todo lo que tú les puedas proponer. Quiebra del sentido de verdad. No hay bien y mal, no hay verdad ni mentira. Lo que explica un poco, hay una metáfora que explica un poquito qué es el mundo con la posmodernidad. El mundo con la posmodernidad son 4 ciegos que un rey ha traído y les ha puesto a tocar un elefante. Y uno se acerca hacia la trompa y la mueve y dice, un elefante es como una manguera. El otro se acerca al elefante por atrás, toca la pata y dice, no, hombre, ¿cómo va a ser una manguera? Dice, un elefante es una columna. Otro choca contra la pared del elefante y dice, no, contra la tripa del elefante. Y dice, no, un elefante es como una pared, ¿no? Y dice, bueno, y el rey dice, ¿veis? Todos ellos explican la vida según su experiencia, pero nadie puede conocer la verdad completa. Cada uno explica, pero la verdad completa no existe realmente, ¿no? Entonces, esto es la metáfora de nuestro tiempo con lo bueno y lo malo. Si la verdad no existe, ¿quién es capaz de decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Todo puede ser bueno o malo según la situación en la que estás. Por esto surge todo el tema de la decepción con la verdad. Paso a la siguiente. ¿Cómo es una persona posmoderna? Una persona posmoderna dice, busco una verdad que me sirva a mí, ¿vale? Una verdad que me sirva a mí. Fijaos bien que el problema es que hemos generado un concepto de que la verdad no existe y entonces la verdad es solo mi verdad. Por lo tanto, hemos generado fenómenos como la posverdad. La posverdad surge de la
posmodernidad, porque la posverdad es una verdad que me hace sentir bien. Esta es la cuestión. Ya Descartes definió aquello de pienso, luego existo. En cambio, en la posmodernidad es siento, luego existo. Es verdad aquello que a mí me hace sentir bien. No es verdad aquello que no me hace sentir bien. Pensad que todo esto está detrás de fenómenos que estamos viendo hoy en día que decimos, pero ¿cómo puede engañarse tanta gente? ¿Cómo pueden las personas tener una visión tan peculiar, tan propia? Pero es que es verdad, incluso si es mentira, pero a mí me hace sentir bien, aquello es verdad. Pensad en todas las campañas electorales de Trump. Trump miente descaradamente, miente completamente. Él lo sabe que miente completamente, pero dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y como aquello confirma mis temores, yo me lo creo. Pensad en todo el tema de lo que ha ocurrido con los negacionistas en cuanto a los temas de las vacunas. Si hay aquí alguno de vosotros, perdonadme, ¿eh? Pero las vacunas funcionan. O sea, definitivamente. Si no hubiera sido por esto, se hubieran muerto un montón más de gente. Pero si yo creo una cosa, si yo tengo un espíritu de sospecha, si me siento amenazado por el mundo y alguien me dice que han puesto no sé qué chip dentro de las vacunas para controlarme, pues yo me lo creo. Es mentira, es completamente mentira que esto ha sucedido. No es cierto, pero tú estás dispuesto porque confirma todos tus temores que tú ya tenías desconfianza hacia el resto de la sociedad. Este es el problema de la quiebra de la verdad. Cuando la verdad no existe, claro, pensad en el Evangelio, pensad en lo que significa en términos espirituales, porque en términos espirituales significa una cosa muy importante. En la Biblia, la verdad no es un concepto. En la Biblia la verdad no es un concepto. ¿Qué es la verdad en la Biblia? Es una persona. Por lo tanto, dice, y conoceréis la verdad. La verdad no es un concepto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la negación de la verdad no es la negación de un concepto, de una idea, es la negación de una persona, es la negación de la persona de Dios. Y esto es lo que está sucediendo en este término con lo que cuesta tanto de transmitir. Por esto, esta generación son autorreferenciales. Esta palabra me parece muy importante. ¿Qué significa ser autorreferencial? Es que yo declaro, yo decido lo que es verdad. No hay un concepto exterior a mí que sea verdad, porque la cuestión de verdad es, a ver, esta cortina es marronosa, pero no es verde ni lila, ¿vale? Hay una realidad exterior a mí y esto es así. Ahora, el problema es cuando yo soy quien decide qué es verdad y yo soy quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Porque entonces se genera toda una perversión del pensamiento. Realmente no lo creemos. Realmente no funciona así. Ellos dicen, no hay concepto de bien ni de mal. No hay concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando todo el mundo tiene un golpe con el coche, todo el mundo sabe quién tenía razón y quién no. Nadie se baja de un coche cuando han chocado en una rotonda y uno dice, ¿quién sabrá si es verdad o no es verdad lo que nos acaba de ocurrir? Y el otro le responde, ¿y quién sabrá quién tiene la culpa, ¿no?, de todo esto? Porque ahí parece que había un ceda el paso, pero ¿quién sabe si había un ceda el paso ahí? ¿Y qué significa ese ceda el paso? ¿Entendéis? O sea, no, la gente cuando le ocurre un problema real en la vida tienen un claro concepto de qué es verdad y de qué es mentira. Sin embargo, ese concepto de que no existe la verdad y la mentira, ese concepto de que yo decido qué es verdad y qué es mentira, que yo decido moralmente qué es saludable y qué no, porque no existe ningún concepto exterior, eso se aplica solo para parapetarme detrás y evitar las consecuencias de que hay cosas que son verdad, pero que esas cosas que son verdad me molestan a mí. Este es el problema de la posmodernidad. Nosotros tenemos que aprender a entender que esto es cortina de humo, detrás hay un concepto de verdad y que nosotros podemos ayudarles a entenderlo. Ellos dicen, solo puedo ver la vida desde mi propia perspectiva. La realidad es, si es que existe la verdad, si es que existe, es demasiado compleja para entenderla. Nadie la puede llegar a entender. Por lo tanto, lo que practico, el concepto, es decir, no existen verdades, pero si existe una, es el concepto de tolerancia. Vive
y deja vivir. O sea, todo el mundo puede hacer lo que bien le parezca. ¿Por qué? Porque no hay un concepto objetivo de qué está bien y de qué está mal. Porque no existe una realidad objetiva fuera de mí. Pero lo que sí que sé que no me gustan son los conceptos idealistas. Pensad que ha caído el comunismo, ya no sirve. Ha caído el capitalismo, ya no sirve. Ha caído todo, prácticamente todas las ideas que explicaban el mundo ya no me sirven. Hay una cuestión en términos espirituales que me parece importante, es este. Tengo aquí, es decir, tengo deseos de espiritualidad. Los posmodernos son mucho más espirituales que los modernos. Había mucho más ateísmo dentro de la modernidad que dentro de la posmodernidad. Pero ese concepto no significa que van a volver a las iglesias por el hecho de que son espirituales, porque son espirituales pero sin religión institucionalizada. Aquello de lo que huyen es de todo lo que tenga apariencia de institución. Son malos para las instituciones los posmodernos. Y claro, perciben a la iglesia como una institución y por lo tanto huyen de todo lo que es religión institucionalizada. Van a pasar cosas, pero esto no va a volver atrás. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo nosotros ofrecemos nuestra mejor visión de ser un movimiento. El cristianismo no nació para ser una institución. Jesús no dejó una institución. Mirad, buscad el cristianismo de Jesús. Id a él. Mirad lo que dejó. 120 discípulos en una habitación. Esto es lo que dejó Jesús, ¿vale? Todo lo demás lo hemos generado nosotros. A veces pienso que todo el cuerpo institucional que nos hemos dado, no sé si es una ventaja o un inconveniente. A veces pienso que el dotarnos de estructuras como estatutos, como estatutos de régimen interno, formas de funcionamiento, protocolos, me da la sensación que es un obstáculo para los posmodernos en el día de hoy, para cómo nos perciben a nosotros, ¿de acuerdo? Me da la sensación, a veces lo comparo con la armadura de Saúl, ¿vale? ¿Os acordáis de la armadura de Saúl? A David le dice, vas a ir a enfrentarte al gigante, ponte la armadura, y estoy seguro que la armadura de Saúl era la mejor armadura que había en todo Israel. Si había una armadura que brillaba, era la armadura de Saúl. Si había una que estaba bien hecha, era esa. Y David se la pone y dice, yo con esto no puedo ir, esto pesa un montón, yo no sé. Dice, déjame que coja la honda y coja unas cuantas piedras, ¿no? La iglesia es un animal salvaje, ¿vale? No es un perro faldero, sino que es un animal salvaje. Y por lo tanto, cuando tú intentas, ¿quién generó que la iglesia se institucionalizara? ¿Lo habéis pensado? Porque en los 300 primeros años la iglesia vivió sin ese cuerpo institucional. Vivió como un movimiento y le fue muy bien a ese movimiento. Crecía, ¿no? Que cuando nosotros tratamos de meter eso dentro de un cuerpo institucional, tenemos el problema de que aquello comienza a producir malfuncionamiento, ¿no? Si tenéis un problema en la iglesia y para solventarlo sacáis los estatutos, estáis muertos. Definitivamente, esto no tiene ninguna solución. ¿Cómo se arreglan las cosas en una institución sacando los estatutos? ¿Qué dicen los estatutos? ¿Cómo se arreglan las cosas en una familia? En mi familia, cuando hemos tenido problemas, jamás hemos sacado los estatutos. Por cierto, no tenemos estatutos en mi familia, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos sentado a comer y hemos solucionado cosas. ¿Por qué? Porque nos amábamos, ¿no? Esto era el truco realmente. No había otra respuesta que los solucionábamos porque nos amábamos los unos a los otros. Si no sois capaces de arreglar problemas porque os amáis los unos a los otros, porque deseáis mostrar la unidad del cuerpo de Cristo, estáis muertos. Aunque arregléis el problema, lo único que sirven los estatutos es para esto, es para saber quién se queda con el local cuando hay un problema. ¿Entendéis? Esto es el problema real. Por lo tanto, ¿el cuerpo institucional es una ventaja
o el cuerpo institucional es un inconveniente? Os lo dejo a vuestra reflexión. Supongo que ya habéis visto cuál es la mía de reflexión, ¿no? Pero os lo dejo a esa reflexión para hacer, porque realmente en las iglesias las cosas se solucionan porque te quiero mucho y porque aunque pienses diferente que yo, quiero darte un pedazo de abrazo, ¿no? Esto es lo que hace que la iglesia funcione y que siga funcionando y que tenga respuestas para el futuro, porque tiene respuestas para la posmodernidad, no porque es una institución, sino porque los hermanos se aman los unos a los otros. Y este es un lenguaje que los posmodernos entienden. Vale, os muestro alguna cosa más. Vamos muy mal de tiempo, pero bueno, da igual, os voy explicando cosas sobre los posmodernos. Mirad, ¿cómo ven los millennials a los cristianos? Porque esto nos ayudará a ver cómo esta generación nos ve a nosotros. ¿Quién es un millennial? Un millennial es... Vale, ahí una levanta la mano. Un millennial es una persona que ha nacido entre principios de los 80 y más o menos el año 95. No se ponen de acuerdo, ¿eh? Los sociólogos veréis líneas para abajo, líneas para arriba, pero más o menos es 80 a 95, eso es un milenio. Y luego los que, aquí tenemos otros que no son millennials, que ¿qué son los siguientes? Son generación Z o centennials también se les llama, ¿vale? Estos son la siguiente generación. Oye, ¿y los niños esos que están por ahí detrás? ¿Qué son esos de ahí detrás? Porque ya no son centennials, esos ya son lo que se llama la generación alfa, ¿eh? Como hemos llegado a la Z, tenemos que volver a comenzar por el principio. Entonces, esos son la generación alfa, ¿vale? Entonces, tenemos aquí baby boomers, aquí uno, baby boomer aquí hablando desde aquí arriba, y tenemos gente mayor incluso que los baby boomers, ¿eh? Son los anteriores a esta generación. Vale, la iglesia es esto, la iglesia son muchas generaciones. ¿Cómo nos ven los millennials? Mirad, esto no es que yo esté de acuerdo, solo os estoy diciendo cómo nos ven desde fuera los cristianos. Y es muy genérico, porque ellos ven cristianos a bola. Y nosotros distinguimos, no, oye, que nosotros somos un tipo de cristianos un poco diferentes, ¿vale? Nosotros tenemos una relación con Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos nacido 2 veces, como decía Dani ayer, ¿no? Entonces, claro, esto es otra cosa, es una experiencia espiritual distinta, pero ellos lo ven a bola. ¿Entendéis que no toda la iglesia es iglesia? ¿Eh? No toda la iglesia visible es iglesia, sino solo son iglesia aquellos que han creído en Jesús como Salvador. Vale, pero ellos esta distinción no la saben hacer. Y como no la saben hacer, pues esto es lo que ven cuando miran el mundo de lo cristiano. En primer lugar, demasiado superficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos respuestas fáciles para problemas difíciles. Y esto ellos saben que no es verdad, ¿vale? Entonces, los problemas difíciles son problemas difíciles y no tienen soluciones fáciles. Por lo tanto, ellos nos ven como superficiales. Otra percepción es que somos antisexualidad. Todo lo que tiene que ver, para nosotros, los pecados importantes comienzan de la cintura para abajo. Todo lo que se hace de cintura para arriba, bien, pero el problema de cintura para abajo, ahí hay un problema gordo, ¿no? Si eres cristiano. Bueno, yo no me siento identificado con eso, no me siento para nada identificado con eso. Intento hablar de sexualidad con claridad y además pienso que es fantástica la sexualidad, ¿no? Que es un regalo de Dios y no un problema del pecado, ¿no? Pero no es la manera en la que ellos nos ven. Por lo tanto, tú tienes que entender que cuando tú dices yo soy cristiano, él piensa esto, aunque no esté acertado, pero él lo piensa. Incapacidad para expresar dudas. Dice, claro, los cristianos lo tienen todo claro, ¿no? Y como lo tienen todo claro, cuando tienes dudas, y si eres un cristiano y tienes dudas, pues ya las has hecho, ¿no? Ya has fastidiado. Pero es que los cristianos tenemos dudas, es que nosotros vivimos con una cantidad de incertidumbre, ¿no? Porque Dios está en la esfera de lo eterno, yo estoy en la de la presente, y por lo tanto, como hay una cierta distancia, pues tengo dudas, no es que dude de todo, pero tengo ciertas dudas y vivo con ellas y el Señor a veces trabaja conmigo en esa área, pero ellos dicen incapacidad para expresar dudas, hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen una cosa en la iglesia mucho, pero luego en la calle después, el lunes y el martes. No, es lo que os decía, la mayoría de cristianos comprometidos con el Señor son cristianos íntegros, son cristianos que perfectos no, digo íntegros, ¿eh? Son 2 cosas diferentes, son consecuentes con su fe. Pero claro, ellos ven la iglesia visible. La iglesia visible no es esta iglesia que tiene un compromiso con Jesús, es la iglesia visible. Y claro, en la iglesia visible hay una distancia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, dados a juzgar a los demás.
Esto ellos piensan que los cristianos pasamos el día juzgando a los no cristianos, ¿no? Como si no tuviéramos otra cosa que hacer que andar todo el día juzgando a la gente, ¿no? Entonces, muy escorados políticamente. ¿Qué pensáis? ¿Que nos ven en Unidas Podemos o en Vox? ¿Qué os parece? ¿No? Pero claro, ¿tienen alguna razón para pensarlo? En global sí. Mirad, el 81% de los evangélicos blancos de Estados Unidos votaron por Trump. Este es un dato blanco y en botella, ¿eh? Esto es así. Entonces, ahora, claro, ¿esto se corresponde con nosotros, con los cristianos evangélicos de Europa, de España? Creo que no se corresponde con nosotros, que cada uno de nosotros tenemos mucha variedad entre nosotros. Podrías encontrar de una punta a la otra del espectro político dentro del mundo protestante, del mundo evangélico. Malos intentos de ser cool. Intentamos ser modernillos, pero realmente lo hacemos fatal cuando lo intentamos, ¿vale? Esto es como ellos nos ven. Y finalmente, incapaces de adaptarnos al siglo XXI. Somos una reserva de otro siglo. No sé de cuál, pero del XVIII, del XVII, porque realmente de este siglo no somos. Bueno, es una caricatura esto, pero ellos creen en una caricatura. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, cuando os digo entenderles, comprenderles, quiero decir saber que ellos piensan así. Vale, casi voy a terminar porque ya se me ha terminado el tiempo, pero os voy a hacer publicidad de un libro por lo menos, ¿vale? El libro es este. Vale, ¿cómo se hacen discípulos de Jesús en nuestro contexto? Yo quería explicároslo, pero no hay tiempo, pero sabed solo que existe este libro que se llama El Camino a Jesús. ¿Qué tiene este libro diferente al resto de libros? Este libro habla acerca de cómo los escépticos llegan a la fe, cómo acompañar a un escéptico en el camino de la fe, porque la verdad es que en la mayoría de los casos las personas que llegan a conocer la fe lo hacen porque hay un cristiano cerca, porque hay un cristiano que les ayuda, que les apoya en esa búsqueda que ellos ya tienen, porque todos los seres humanos tienen inquietudes interiores. Pues bien, este libro es totalmente innovador, porque normalmente se escriben libros acerca de cómo comunicar el Evangelio, pero este libro no es un libro sobre cómo comunicar el Evangelio, sino que está hecho por estas dos personas, Don Evers y Dow Schaub, que ellos han hecho una cosa muy interesante. Han preguntado a 2.000 personas. Este libro tiene 2.000 autores realmente, porque ellos lo que han hecho es, por favor, a personas que se han convertido en cristianos desde la posmodernidad, viniendo desde el mundo posmoderno, les han dicho, ¿me podrías escribir la historia de cómo llegaste a ser un cristiano? Y han escrito 2.000 historias sobre cómo han llegado ellos a ser cristianos. Por lo tanto, no es mi idea de cómo yo pienso que los posmodernos llegan a ser cristianos. No, es lo que ellos han contado. Y ellos lo que han hecho es analizar las 2.000 historias. Y han visto un patrón, que el patrón es este. No, dos principios, esto no. Espera, voy aquí. El patrón es este, que una persona posmoderna tiene que cruzar 5 umbrales, tiene que cruzar 5 puertas para llegar a convertirse en cristiano. Por lo tanto, estas 5 puertas son muy interesantes, solo muy por encima, de la desconfianza a la confianza. Cuando una persona se entera de que eres cristiano, algo se hiela en el ambiente. No sé si lo habéis notado, ¿no? O sea, de golpe eras un buen tío, ¿eh? Hasta que, mira que eras majo, hasta que me enteré de que eras cristiano. Es lo que se llama la hermenéutica de la sospecha, ¿vale? O sea, en el momento que sé cristiano, sospecho de ti, ¿vale? Somos los malos de la película. Bueno, hemos sido los malos de la película siempre, realmente a lo largo de la historia. No la cristiandad, pero ¿os acordáis que incluso la cristiandad perseguía a los cristianos? Es muy curioso. En nuestro país hasta 1975 se persiguió a los cristianos. Entonces la cristiandad ha perseguido. Somos los malos de la película constantemente. Ahora los seculares no nos persiguen, gracias a Dios, pero sí que tienes dificultades por el hecho de ser cristiano, ¿no? Bien, de la desconfianza. Un primer paso es que una persona no cristiana tiene que aceptar, al ver la manera en la que te comportas, al ver una coherencia, al ver algo distinto en ti, tiene que aceptar de que quizás eres alguien en quien se puede confiar. Si no hay este paso,
Yo lo preguntaría, ¿cuántos de vosotros ha habido una persona, que fue importante en el hecho de que llegarais a conocer a Jesús? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos de vosotros? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Sí? Otros os convertisteis leyendo algo, yendo a ver una conferencia o así. Más del 90% de los cristianos han llegado a conocer a Jesús porque alguien se tomó tiempo con ellos, ¿vale? Alguien fue importante en su vida. Entonces, por eso es el primer paso. No es nada nuevo, ¿verdad? No estoy descubriendo la pólvora, pero esto sigue siendo realidad en el día de hoy. El segundo es que las personas hoy en día son apáticas. Algunos utilizan el término apateísmo, ¿vale? Es decir, que no es que sean contrarias la mayoría lo que son es indiferentes a la fe, totalmente indiferentes. Entonces, ni bien ni mal, es simplemente una cosa que no entra dentro de mis esquemas, no estoy en contra ni a favor, sino simplemente es que no pienso en ello nunca, ¿no? Entonces, tienen que comenzar a sentir curiosidad. Jesús era maravilloso en esto. Jesús, ¿os acordáis del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, ¿no? Que Jesús lo único que hace es preguntas, ¿no? Comenzar a abrir la curiosidad de aquella mujer, ¿no? Y la mujer dice, bueno, Jesús le dice, dame agua. Dicen, vaya, he ido a pillar el único judío que no sabe que los judíos y los samaritanos no se hablan. Mira que es mala pata. Y entonces dice, Jesús dice, bueno, si tú supieras quién te la pide, el agua, tú le pedirías a él. Y dice, pues va a ser difícil porque no tiene ni cubo ni cuerda para sacar. O sea, que no sé cómo lo vas a hacer para sacar de este pozo, ¿no? Y Jesús va elevando la curiosidad. Es que el agua que yo te daré, si bebes de ella, no volverás a tener sed jamás. Después, dámela para no tener que venir a buscarla aquí cada día, ¿no? O sea, fijaos cómo Jesús, en lugar de... ¿Sabéis lo que tienen las películas evangélicas? Lo que me fastidia de las películas evangélicas, ¿no lo sabéis? Es que son absolutamente obvias. Es chico conoce a chica cristiana le predica, chico se convierte. Entonces, claro, ¿quién quiere ver esta película? ¿Quién quiere ver esta película? Es horrible esta película. Como película son horribles, ¿no? Entonces, por favor, haced cine bueno, por favor, haced cine bueno. ¿Es verdad o no? Es terrible esto. Entonces, Jesús lo que hacía era subir el nivel de la curiosidad, crear expectativa, ¿no? Entonces, en tercer lugar, de estar cerrado al cambio, ha abierto la posibilidad. El hecho de que tenga curiosidad no quiere decir que se plantee un cambio. Ah, está bien, tú crees, ah, vale, está bien, me alegro de lo que crees. Si fue bueno para ti, está bien, bien, ¿no? Pero otra cosa, o no, yo no, esto es otra cosa, yo no tengo ningún interés, yo ya estoy bien, ¿no? Pero hay un momento en que las personas comienzan a decir, ¿y si no estoy tan bien? ¿Y si resulta que realmente no estoy disfrutando la vida como la tendría que vivir? ¿O qué pasa si realmente mi vida no tiene realmente sentido, no tiene realmente propósito? Me voy a ir de aquí, me voy a morir y se me va a olvidar puramente. La tercera generación ni siquiera sabrá que he existido y mi vida no ha tenido ninguna consecuencia. ¿Y si resulta que hay más que todo esto, ¿no? Entonces están abiertos a la posibilidad de ir de un sitio para otro andando a ser realmente un buscador. Un buscador se diferencia de alguien que está abierto a la posibilidad en que sabe lo que busca, tiene urgencia por encontrar. Es alguien que hace preguntas muy concretas. Es alguien que pregunta, si yo fuese cristiano, ¿cómo sería vivir? ¿Qué sería mi vida si yo fuera un cristiano? Esto es un buscador. Y finalmente está el último paso, que es cruzar el umbral del reino de Dios. Una persona que recibe a Jesús, una persona que sigue a Jesús, que se convierte en un discípulo de Jesús. No una persona que va a un lugar, sino una persona que se convierte en alguien, en parte de la familia de Dios. Esto es la celebración, ¿no? El momento de celebración. Bueno, tendréis que leer el libro. Espero que os hayan quedado ganas de leerlo. Es muy útil el libro. Realmente os ayudará en vuestra tarea de acompañar personas en el camino a encontrarse con Jesús. Que Dios os bendiga. Ya nos vamos. Hoy es nuestro último momento con vosotros. Vamos a comer, vamos a volver a casa. Entonces, gracias por habernos recibido, gracias por la comunión. Nos habéis tratado muy bien, como siempre. No es la primera vez, pero que no sea la última. Y nos hemos sentido muy bien entre vosotros. Gracias por todo.